Hace poco estaba viendo algunos doblajes y terminé entrando a la wiki para consultar algunos datos y por curiosidad terminé entrando a la Wikipedia de doblaje de Evangelion, posteriormente a la versión en inglés y también por la versión en castellano, solo para darme cuenta de que es el anime que probablemente más doblajes y redoblajes haya recibido en todas sus distribuciones, siendo los más afectados por el último tratamiento a la versión en español y la versión en inglés, por lo que decidí hacer este video para repasar parte de la cronología de la serie, al menos de este lado del mundo. Primero empecemos por el principio. Neon Genesis Evangelion fue un anime producido por el estudio Gainax emitido entre 1995 y 1996. Contrario a lo que se podría pensar, la serie terminaría convirtiéndose en todo un éxito, lo que haría que obviamente varios distribuidores del mundo quisieran hacerse con la serie. Es así como llegamos a 1996, en donde una empresa conocida como ADV Films se hizo con los derechos de distribución de la serie para Norteamérica y le harían doblaje, el cual fue hecho en sus propios estudios. La licencia que ADV Films adquirió solo era para distribuir la serie en formatos caseros, y a pesar de que Evangelion ya era un éxito en Japón, seguía siendo considerado un anime de culto, por lo que no invirtieron tanto presupuesto en el doblaje, ya que parte del staff involucrado comenta que en realidad las condiciones en las que se grabó eran deficientes, ya que el equipo no era el mejor. Y en realidad gran parte de la gente involucrada en la serie eran parte del equipo de producción, por lo que su experiencia era poca o nula. La poca inversión llegó a tal punto en que parte de los guiones de ADV Films estaban hechos en base a traducciones de fans. Dicho doblaje tiene momentos en los que se nota que el mismo no estaba hecho tan en serio, ya que se agregan algunos diálogos e incluso expresiones que hacen que algunas escenas queden bastante raras. Por ejemplo, cuando Shinji y Asuka se besan cuando Misato está con Kaji, en la versión original no hay expresiones, ya que se supone que tanto Shinji como la alemana están conteniendo la respiración. Mientras que en la versión de ADV Films sí se escuchan algunos sonidos que tornan la escena algo incómoda. Pareciera que ese era el sello que la gente de ADV Films buscaba instaurar en sus doblajes, ya que no es el único doblaje producido por ellos, el cual tiene esas modificaciones y cambian incluso algunas connotaciones de algunas escenas. El primer doblaje en inglés de Evangelion no llegará a televisiones a finales de los años 90. El primer doblaje de Evangelion en inglés no llegará a televisiones a finales de los 90, ya que solo fueron emitidos sus primeros 4 capítulos. Esto en una cadena televisiva conocida como KTEH54 en 1995, canal que se dedicaba a estrenar anime en televisión e incluso tenía contrato con distribuidoras como ADV Films para promocionar y vender sus VHS. El primer doblaje en inglés de la serie llegaría hasta los años 2000 a Cartoon Network. Para 1996, de acuerdo con Eduardo Garza, hubo un proyecto en el que él interpretaría a Shinji Ikari en su versión en latino, pero más allá de su declaración se desconoce quién era la distribuidora que en ese momento lo estaba manejando, o tenía pensado emitirlo, por lo que no existe mucha información con respecto a lo que pudo haber sido ese primer doblaje de Evangelion con él como protagonista. Hola Nico, gracias por tu pregunta. Fíjate que en 1996 había un proyecto para doblar Evangelion y yo iba a hacer a Shinji Ikari y me encantaba la idea y me quedé con ganas de doblar a Shinji Ikari. El primer doblaje en español que sí se concretó llegaría para Europa en 1997, quien se encargaba de distribuir la serie era una empresa conocida como Manga Films. Dentro de la ficha técnica de este doblaje se establece que fue hecho para video, pero no pude encontrar si fue emitido en alguna televisora, así que si alguien sabe, pues estaría genial saberlo. Para finales de los años 90, en 1999 para ser más específicos, el canal conocido como Locomotion le compraría la licencia de la serie a la distribuidora ADV Films. Es así como empezarían un proceso de casting seleccionados donde Enrique Cervantes, el director de la serie que también interpreta a Ryoji Kaji, les mandaría pruebas a la gente de ADV Films para que ellos tomaran la decisión final, donde los seleccionados fueron Víctor Ugarte como Shinji Ikari. ¡Dios mío, es el Evangelion 1! ¿Todavía debo pilotearlo? ¿Aunque me obliga a asesinar? Papá y los demás dicen que debo seguirlo haciendo a pesar de lo que ha pasado. Aún tengo que hacerlo. ¡Mamá! ¡Di lo que sea! ¡Di lo que sea! Circe Luna como Rei Ayanami. Desde la instrumentalización de los lazos y las relaciones entre las demás personas y yo. La interacción con los demás me ha construido. Esa relación con las demás personas y el paso del tiempo dan forma a mi mente. Norma Echeverría como Asuka Langley Soryu. No querría pilotear a Eleva de nuevo. Me obligan a hacerlo. Esta basura no se mueve. No. La basura soy yo. Y Tony Rodríguez como Misato Katsuragi. Estoy harta de mantenerme limpia. Y también de fingir que soy buena y noble. No soporto más. Quiero degradarme, ensuciarme, arruinarme. Debería alegrarte mostrárselo a Shinji.
Dicho doblaje se realizaría en un proceso aproximado de 4 meses, de acuerdo con el director de la serie. El primer acercamiento que tuvo a la misma fue con una película de la serie, supongo que con The End of Evangelion, ya que comenta que para entender de qué trataba la serie, la gente de ADV Films le proporcionó una película donde el final es el fin del mundo, cosa que comenta que fue algo impactante porque pues en la serie no ocurre así. De igual forma, esta fue las primeras veces en las que el director tuvo contacto con un cliente directo, ya que para ellos era importante que se entendiera el camino que iba a tomar la serie conforme se desarrollaba la trama, incluso pidiendo conocer a quien le daría voz al protagonista, Víctor Ugarte. Durante el proceso del doblaje de la serie en un principio se encontraba basado en guiones tanto en audio en su versión francesa, posteriormente se llegó a un acuerdo con el cliente para que les dieran el audio en japonés y los guiones estaban en inglés, los cuales eran supervisados por la gente de ADV Films. Dicho doblaje sería un parteaguas para los involucrados, ya que después de la emisión de la serie, un grupo de fans se encargó de buscarlos para citarlos a darles unos premios reconociendo el buen trabajo que se había hecho con Evangelion, lo que notaba la buena recepción de la serie. Además había sido el primer reconocimiento que recibían por un trabajo de esta índole, mientras que en otros medios impresos de la época se describía como adecuado y correcto, pero lejos de ser brillante. Entre varios aspectos, los gritos fueron tibios, y la voz asignada para Asuka fue calificada como muy adulta, junto con otras selecciones de voces que parecían no encajar con los personajes. El reconocimiento llegaría no solo con el premio de los fans del doblaje de la serie, también llegarían los DVDs distribuidos por ADV Films en Norteamérica, ya que dentro de ellos se encuentra el doblaje en español, además de los créditos a los actores. Locomotion emitió la serie entre los años 1999 y 2000, incluso la serie se emitió en su señal de España con el doblaje latino. El canal tenía un contrato de exclusividad de un año. Posterior a que ese contrato terminara, varios canales del resto de Latinoamérica empezaron a adquirir la serie, donde se promocionaba como una gran obra de la animación japonesa, contrario a lo que ocurría en otros canales, donde el anime por el nombre era motivo de estigmas religiosos y demás. Destaca de entre todos los estrenos el realizado por el canal Chilevisión en el año 2001, donde la obra se promocionaba así antes de empezar su primer capítulo. Neon Genesis Evangelion cuenta con un elaborado y complejo desarrollo de su historia. Por ello, esta serie es clasificación R, responsabilidad compartida. Recomendamos a los adultos acompañar a los menores de edad y, por supuesto, a disfrutar también de una gran obra de la animación. Ya se acerca. Preparen sus ojos. Activen sus oídos. El momento del estreno ha llegado. Neon Genesis Evangelion comienza en 5, 4, 3, 2, 1. Algunos años después, en el 2003, se lanzaba en Japón una versión remasterizada de la serie original, la cual recibía el título de The Renewal of Evangelion. Dicha versión tiene algunas escenas hechas desde cero y varias escenas que, por lo caótica que fue la producción de la serie original, no pudieron ser puestas en la emisión original. De igual forma, el cambio más importante viene con los últimos 4 capítulos de la serie, donde se añaden escenas extras y se les da el título de corte de director. En ese año, Cartoon Network, dentro del bloque Toonami, en un evento especial conocido como Giant Robot Week, estrenaría los primeros 2 capítulos de la serie con el primer doblaje en inglés, pero había unas cuantas modificaciones a la misma, ya que esta atravesaría por varias censuras, algunas más justificables que otras. De las más notables se pueden observar apenas empezar el capítulo 1, donde vemos que la flecha que señala los pechos de Misato en la foto que sostiene Shinji fue borrada. Y también cuando vemos a Misato en la bañera, ya que le pusieron un traje de baño. Eso fue de los pocos cambios que se quedaron, porque se encargaron de mutilar los primeros 2 capítulos, cortando muchas escenas en donde se veía sangre y en general la serie pasó por bastante censura en esa primera emisión. Cabe destacar que esta fue la primera vez que el doblaje del 96 fue emitido en TV, y solo fueron emitidos los primeros 2 capítulos de la serie en el evento especial de Toonami, siendo esa la primera vez que llegaba a toda Norteamérica, ya que KTH 54 en 1995 había emitido la serie pero solo en territorios seleccionados. Aquí empezamos con los redoblajes. Un año después, es decir en 2004, ADV Films haría con los derechos de la versión Renewal de Evangelion, donde decidieron que podían mejorar lo que habían hecho con la serie original, debido a que, como había comentado antes, su primer doblaje no tuvo un gran presupuesto. Fue así como regresó casi todo el cast, destacando ausencias como la voz de Gendo Ikari y de Kaworu. A diferencia de su primer doblaje, este fue metido en Toonami en su totalidad entre los años 2005 y 2006. Por ese mismo año, la versión Renewal también llegaba a Europa, donde el doblaje castellano se mantuvo igual, solo que doblaron las escenas extras de los capítulos de corte de director, por lo que al igual que la versión inglesa mantenían a todo su cast. 4 años después, es decir en el 2008, Animax Latinoamérica sería con la licencia de ADV Films para la serie, ya que Locomotion había desaparecido hace algunos años, por lo que la serie fue redoblada. Esto sumando a que las pistas de audio eran diferentes a la versión original, y no se encontraban en 5.1 como lo hacía su versión japonesa.
Para esta versión en español, Shinji Ikari volvería a ser interpretado por Víctor Ugarte. ¿Por qué tengo que pelear después de lo que pasó? ¡Madre! ¡Dime algo! ¡Respóndeme! Así es. ¿Tiene algo de malo eso? Yo hago lo correcto. Y así me gano el aprecio de los demás. Rei Ayanami será interpretada por Gaby Ugarte. Lo fui por la instrumentación de los lazos y las relaciones que hubo entre los demás y yo. Me conforma la interacción con otros. Me crean y yo los creo. Asuka Langley Sorio fue interpretada por Gina Sánchez. Es por el ruido. Te dije que no me distrajeras. Hoy estás pensando en español. Si tienes que pensar, hazlo en alemán. Y Misato Katsuragi por Marisol Romero. Estoy cansada de estar siempre limpia. Cansada de fingir que soy pura y noble. Cansada de todo eso. Quiero desacreditarme, estar tan sucia que nadie lo resista. ¿No crees que deberías mostrarle esa parte de ti a Shinji? Dicha versión estaría más apegada a la versión en inglés en algunas partes, destacando que el término utilizado para los robots gigantes es Evangelion, a diferencia del primer doblaje donde les decían Evangelion. Para el año 2019, Netflix haría con la licencia de la serie y mandaría a redoblarla. Dicho doblaje fue realizado con la versión Renewal, la misma que se había usado para el doblaje de Animax. Los cambios primero se verían reflejados en la versión en inglés, donde nadie del cast original regresó, aunque Spike Spencer, quien había sido la voz de Shinji hasta este doblaje, sí pudo hacer una audición, solo que no fue seleccionado. Lo mismo le ocurrió a Amanda Wynn Lee, la voz de Rei Ayanami en ese idioma. Ella también pudo hacer una audición, pero tampoco fue seleccionada como la voz final de Ayanami. De acuerdo con las declaraciones de los involucrados en esta versión, Kara y Netflix fueron mucho más estrictos para esta versión del doblaje, esto debido a que no querían que se cometieran errores en los términos, los cuales ya estaban internacionalizados por las películas Rebuild of Evangelion. Esto obviamente iba a repercutir en la versión en latino, donde la serie obtuvo su tercer doblaje, donde Víctor Ugarte volvió a interpretar a Shinji Ikari. Rei Ayanami fue interpretado otra vez por Circe Luna, como en la versión de Locomotion. Asuka Langley Sorio fue interpretada de nueva cuenta por Gina Sánchez, y Marisol Romero volvió como Misato Katsuragi. Sin embargo, algunas voces fueron cambiadas con respecto a la versión de Animax, como la de Gendo, Ritsuko, Kaworu, entre otros personajes más. Dicho doblaje tendría algunas polémicas, destacando principalmente que los diálogos de algunos personajes eran cambiados, y estos cambiaban dependiendo de la versión, ya que por ejemplo, en la versión en castellano, en una escena se da a entender que Shinji está enamorado de Ayanami, cuando en realidad hablaba del aprecio que le tenía a Kaworu. Lo que más destacó de esta versión, además de la serie, es que también se doblaron las películas The End of Evangelion y Evangelion Dead True al cuadrado. Para este punto tenemos que existen 3 doblajes en inglés, 2 fueron hechos con las voces originales de la serie, a excepción de unas cuantas, destacando que regresaron las voces principales. Y para la última no regresó ninguno. En cuanto a la versión en castellano, existen 2 doblajes de la serie, donde en el segundo no regresó ninguno de los actores de voz originales. Mientras que en la versión en latino hubo 3 doblajes de la serie en donde la constante es la voz del protagonista, Víctor Ugarte. Para la segunda y tercera versión del doblaje también se mantendrían parte de las voces involucradas, siendo la única voz que sobrevivió al doblaje original de los 90 y se mantuvo en todas la del protagonista en su versión en latino, ya que en las demás, como pudimos ver, hubo algunos cambios más drásticos que otros. Como pudimos ver, el paso de Evangelion por tratamientos del doblaje ha sido algo bastante movido desde los años 90, y eso que solo me centré en la serie original, porque los rebuilds son otra historia. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.